Muy bien, mis hermanos. Miren, el ejemplo de Cristo, un aspecto en el que Jesús sí es nuestro ejemplo, es el de la consagración. Jesús, con su vida, modeló lo que era una vida de oración. Jesús demostró que la consagración era importante, aún Él siendo Dios. O sea, cualquiera de manera lógica, hasta cierto punto justificada, podría pensar que Jesús quizás no necesitaba orar. Él era Dios en sí mismo. Nosotros cuando oramos le hablamos a Dios. Jesús era Dios. O sea, si alguien le dijera a usted o nos dijera a nosotros, bueno, quizás Jesús no necesitaba orar. Eso, de acuerdo a la lógica, está bien. En cierto sentido, puede entenderse. Sin embargo, Jesús modeló para nosotros lo que es una vida de consagración, una vida de oración. Los evangelios presentan a Jesús orando en múltiples ocasiones, por diferentes causas o situaciones. Vemos a Jesús teniendo la oración como una parte importante de su vida. Y yo quisiera que viéramos hoy un relato en el que Jesús ora, pero antes quisiera que recordáramos varias oraciones pronunciadas por Jesús. Si uno revisa en la Biblia, en los evangelios, uno se puede encontrar, por ejemplo, con lo que dice Lucas 5:16, donde Jesús sana a un leproso y después de sanar a ese leproso, se aparta y se va a orar. Fíjense en el texto, vamos a verlos. Lucas 5:16 nos dice que él se apartaba a lugares desiertos para orar. Eso es después de, repito, sanar a un leproso. Y entonces justo después de eso vuelve y hace otro milagro, porque lo que dice el 5 del 17 en adelante es la sanidad de un paralítico. ¿Verdad que sí? Pero la clave es lo que dice el 16, que él se apartaba a lugares desiertos para orar. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 16, también vemos a Jesús, después de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la Biblia dice que él ora y luego lleva a cabo el milagro. Él ora porque la palabra dice, hablando de la multiplicación de los panes y los peces, que Jesús dio gracias y luego hizo el milagro. Fíjense que el versículo 16 del capítulo 9 nos dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de él. Eso es un acto de oración. Otro más aparece en el libro de Lucas, capítulo 6. Quisiera hacer un disclaimer aquí. Estos son algunos casos. O sea, lo que yo estoy presentando ahora no es exhaustivo. Hay muchas más oraciones de Jesús de las que yo voy a presentar aquí. Pero esta yo las elegí a propósito para que identificáramos qué elemento común tiene. Lucas 6, versículo 12, también nos presenta una oración de Jesús. En aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, dice la palabra. Pero del 12 al 16, ¿de qué habla la Biblia? Ahí en Lucas 6, del 12 al 16, ¿de qué nos habla? De cuando Jesús eligió a los 12. Un momento y un hecho sumamente importante en el desarrollo de la fe cristiana.
porque ellos fueron los que después de que Jesús asciende al cielo, continúan la labor de la predicación del Evangelio y fundan la iglesia cristiana, sobre la base de la fe en Jesucristo, claramente. Pero lo cierto es que aquí Jesús los pone a ellos, los elige a ellos, y antes de elegirlos, se va al monte a orar. Juan 11, por ejemplo, en el contexto de la resurrección de Lázaro, la palabra dice que antes de él hacer el milagro y resucitar a Lázaro, oró al Señor. E incluso avanzando un poquito más en la vida de Jesús, en el contexto de su crucifixión, vemos que Jesús oró antes de su arresto. Esa famosa oración en la que él dijo: Padre, glorifica tu nombre. Algo parecido hizo en el Getsemaní, ¿verdad? Esa famosa oración que recordamos en la que Jesús dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Eso es Jesús orando. Ya incluso estando en la cruz, inclusive ora intercediendo por lo que le estaban prendiendo, por lo que le estaban causando el sufrimiento, que es la famosa oración en la que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, la Biblia presenta mucho a Jesús orando antes, durante y después de actos de su ministerio, de cosas que él hizo como parte de su ministerio. Otro ejemplo de eso, que es en el que vamos a pensar un poquito hoy, es el que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Un relato muy conocido. Voy incluso a parafrasear la historia para que no nos llevemos mucho tiempo en ello, porque no quisiera que pensáramos en la historia como tal, sino en algo específico de la historia. Mateo 14, del 22 al 33, es la sección de los evangelios, o del Evangelio de Mateo, que describe a Jesús caminando sobre el mar. En cuanto a eso, podemos decir con toda seguridad que cuando Jesús caminó sobre el mar, realizó un milagro. Y les invito a que pensemos algo sobre los milagros. Regularmente, cuando pensamos en milagros de Jesús, es muy común que lo primero que nos venga a la mente sean obras de sanidad que él hizo, por ejemplo. La resurrección de Lázaro, Jesús sanando a los paralíticos, Jesús sanando a los leprosos, sanando al ciego, resucitando a la niña también, pero esos no son los únicos o la única forma de milagro. Para que sea milagro, simplemente tiene que ser una obra extraordinaria y sobrenatural hecha por Dios y que solo Dios puede hacer. Así que cuando Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, hizo un milagro aunque no sanó a nadie. ¿Entendemos la idea? Cada vez que Jesús hacía algo extraordinario, sobrenatural, eso era un milagro. Y en nuestro tiempo, por eso nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros, porque Él sigue haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales y que solamente Él puede hacer. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, realizó un milagro también. Porque nadie multiplica comida de manera espontánea. Solo Dios pudo hacer eso en ese momento, Jesucristo. Así que Jesús, al andar sobre el mar, está haciendo un milagro también. El relato de Mateo presenta esto justo después de la alimentación de los 5,000, de hecho. Una coincidencia histórica impresionante es. Jesús multiplica los panes y los peces y entonces, como dice el versículo 22 de Mateo 14, enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran a la barca y les dijo que vayan delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Al despedir la multitud, subió al monte. Jesús, hermanos, se cree que prácticamente tuvo que escapar, tuvo que huir de ese lugar. Porque, hermanos, al él hacer un milagro tan peculiar como alimentar a la gente, o sea, un pueblo que está esperando un libertador político, que muchos de ellos pensaron que eso era Jesús, un libertador político para liberarlos del yugo romano, de repente aparece alimentando a la gente, una multitud tan grande.
Así que se cree que Jesús temió que su popularidad como rey terrenal siguiera aumentando, que la gente lo viera como un rey terrenal solamente. Jesús evitaba esa popularidad y por eso se apartaba, se alejaba de la gente en muchas ocasiones. Él hace el milagro por la gente, se aparta, manda a los discípulos que se vayan en el barco para él quedarse orando. Los discípulos entran, ustedes seguramente han oído muchos sermones de esta historia. Yo no le prometo el mejor sermón de ella. Tiene muchos elementos homiléticos que podríamos compartir. Pero vamos simplemente a ver lo que el texto dice. Ellos se meten en el barco obedeciendo la instrucción de Jesús. Pero al tiempo se le forma una especie de tormenta. El viento sopla y hace que las olas quieran tirar la barca. Y ellos se encuentran en un momento de desesperación. Ahí en Mateo del 14 al 22, capítulo 14 del 22 al 32, la Biblia dice que ellos se encuentran en el medio del mar en la noche, y no solamente en la noche, sino que en la cuarta vigilia de la noche. Eso dice el texto. En el versículo 25 lo dice, de Mateo 14. A la cuarta vigilia aparece Jesús caminando sobre el agua. Jesús viene a ayudarlos a ellos en el periodo o en el último periodo de la noche. Ustedes recuerdan la división de la noche en vigilias: primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Eso tendría que ser aproximadamente de 4 a 7 de la mañana o de 3 a 6 de la mañana, cuando la noche suele ser más oscura, antes del amanecer. En su momento de mayor desesperación, así como pasa con uno, ¿verdad? Que a veces cuando uno cree que hay menos salida, cuando uno cree que está todo perdido, Jesús se manifiesta, Dios nos ayuda. Jesús aparece así a ellos, Pedro lo ve de lejos, le pone el gancho, ¿verdad? Si eres tú de verdad, entonces que yo camine. Y Pedro logra caminar por un momento, quita la mirada de Jesús y se hunde, Jesús lo saca. Jesús sube a la barca y de inmediato, entonces, después de cuestionar a Pedro y decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, lo levanta, suben a la barca y él calma la tormenta. Y ahí entonces hace también ese milagro por los discípulos. Ese es el relato. Se los presenté porque no quería, ¿verdad?, pasarlo por alto. Y no quería que viéramos de forma aislada la lección que está ahí dentro. Pero el mensaje de esta noche, hermanos, ya nos estamos acercando a él, es lo que dice el versículo 23. Antes de eso, como les acabo de mencionar, Jesús en el momento más oscuro es cuando apareció. Otra cosa es que Él lo hace caminando sobre el mar. Y en ese momento, lo que tenía a los discípulos desesperados, lo que estaba haciendo que la barca se hundiera, ¿qué era? ¿Por qué se estaba hundiendo la barca? Bueno, pensemos en el acto como tal. ¿Qué hace que el barco se hunda? ¿Y por qué la tormenta? Porque la tormenta hace que las olas metan agua al barco. El agua del mar se estaba metiendo al barco. Jesús vino caminando sobre el mar. O sea, Jesús viene pasándole por encima a lo que los está matando a ellos. Y así como Él hace con la vida de uno. Lo que nos ataca, los ataques que el enemigo usa, las artimañas de Satanás, las cosas que esta vida nos presenta, las cosas que este mundo de pecado trae a nuestras vidas, que nos amenazan, que nos atormentan. Jesús puede caminar sobre ellas. Amén. Él tiene poder sobre ellas, está por encima de ellas. Una lección maravillosa. Eso es en cuanto a nosotros y la manera como Dios nos ayuda. Pero la gran lección que quisiera que nos llevemos en esta noche, ahora sí, versículo 23. Ahora olvidémonos de la historia por un momento y veamos el detalle del versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús, de manera privada, de manera íntima,
se va a consagrarse a Dios. Y así como vimos esas oraciones que les presenté al principio, en la que Jesús ora antes de hacer un milagro, después de hacer un milagro, antes de resucitar a Lázaro, ora para elegir a los 12, ora desde la cruz pidiendo que Dios sea glorificado, ora desde la cruz pidiendo a Dios que tenga misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas esas oraciones, ¿qué le vemos en común? Que se dan antes, durante o después de una obra de Jesús en favor de la gente. Y eso es tan fuerte, hermano, que lo hace desde la cruz por sus castigadores, inclusive. Jesús, apartándose a orar, Jesús se consagra a Dios y lleva a cabo obras de bien, incluso milagrosas. Consagración, hermanos. Espiritualidad. Crecimiento espiritual. Cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos más devoción. Necesitamos más consagración. Necesitamos más oración. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí después de orar y antes de orar y durante su tiempo de oración? Ayudar y bendecir a la gente. Hacer milagros y cosas grandes en favor de la gente. Porque, hermanos queridos, la consagración no es un superestado espiritual en el que yo me elevo a una altura que nadie puede alcanzarme. La consagración no es un estado, un estándar más elevado de santidad en el que yo no puedo relacionarme con la gente, en la que yo no puedo tocar a la gente porque me contaminan. En el que no, yo no hablo y yo no comparto, y yo no, porque la gente me puede quitar mi consagración. Jesús se consagraba para ir con la gente y ayudarla. Jesús se consagraba para ser de bendición en el mundo. Y como decíamos al principio, es posible que uno piense que Jesús no necesitaba orar porque Él era Dios. Pero nos está dejando un enorme ejemplo de para qué nosotros necesitamos la consagración. Porque, hermano, Dios no nos hubiera dejado a nosotros la posibilidad de orar si consagrarnos a Él nos hiciera más egoístas. ¿Para qué Dios no iba a dejar la oración si la oración simplemente nos iba a hacer más arrogantes? Si la oración nos iba a alejar de la gente que Él ama. ¿Qué sentido tendría que Dios nos diera el privilegio de orar si al consagrarnos nosotros llegamos a creernos que no necesitamos a la gente y que la gente no nos necesita? Hay gente que incluso mide la consagración por lo aislado que puedan estar. Y el sentido de la consagración es todo lo contrario, hermanos. Dios quiere que nosotros nos consagremos a Él para que seamos los instrumentos que Él use para bendecir al mundo. Para bendecir nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas y esposas. Para que nosotros, nuestra presencia bendiga a nuestra iglesia, bendiga a la gente con la que nos relacionamos en cualquier ambiente laboral o estudiantil. Para eso Jesús se consagró y para eso Dios quiere que nosotros nos consagremos. Para hacer el bien. No para creernos más que nadie. No para alejarnos de la gente que es por lo que Jesús murió en la cruz. Jesús se consagraba para salir a hacer el bien. Y hermanos, fíjense en la estructuración del capítulo 14. Mire qué interesante es esto. La alimentación de los 5,000 aparece en el capítulo 14, del 13 en adelante. Luego aparece el milagro de Jesús andando sobre el mar, que tiene en el versículo 23 el hecho de que Él se apartó a orar. Pero del 34 al 36, ¿de qué habla también? De Jesús sanando en Genezaret a un grupo de enfermos. Y luego entonces el capítulo 15 comienza con la enseñanza de lo que contamina el corazón. Jesús está enseñando a través de esta revelación
que uno se consagre, que uno lo busque en oración, que uno desarrolle la santidad que Él pide de la manera correcta y por el propósito correcto. A Dios no le interesa, y ojalá entendamos esto bien, hermano, no nos confundamos en esto que voy a decir. A Dios no le interesa que uno luzca espiritual de acuerdo a los cánones de nuestra cultura. O sea, hay aspectos de la apariencia que le pueden hacer pensar a alguien que uno es consagrado y otro no. De comportamiento, de vestimenta, de lo que sea. A Dios le importa un corazón del que eso nazca espontáneamente. Un corazón que se consagre a Él y por eso proceda de la manera correcta. Por eso Él dice ahí que lo que contamina es lo que está dentro. Porque la consagración es una experiencia espiritual del interior. Y también le preocupa el por qué. Porque si mi santidad me aleja de la gente, hay algo mal con esa santidad. Si mi consagración afecta mi tolerancia hacia los demás y sus condiciones, esa consagración tiene que revisarse. Hay algo que no está bien con eso. La consagración no es para que uno sea intolerante. La consagración no es para que uno sea egoísta, no es para que uno se aísle y viva alejado de la realidad que nos rodea. La consagración es para salir y bendecir al mundo. ¿O no fue esto lo que hizo Jesús aquí? Y así como Él lo hizo, en eso Él sí es nuestro ejemplo. En que nosotros podamos también desarrollar esa vida de oración que queremos en nuestro interior y que Dios quiere de nosotros, pero que lo hagamos para el propósito correcto, para que en nuestras vidas se manifieste su bondad, para que nosotros podamos por fin ser instrumentos útiles en sus manos, canales de bendición para la gente que nos rodea en todas las esferas. Podemos hacerlo. O para que por lo menos no seamos lo contrario, hermanos. Porque en ocasiones será mejor no hacer o no hablar. Porque si uno no va a hacer bien, por lo menos no haga nada, pero no haga el mal. Jesús hace eso a través de la consagración. Para eso es que Él quiere que nosotros nos consagremos a Él y seamos hombres y mujeres de oración. No para nosotros subirnos a un monte Olimpo en el que somos inalcanzables, sino para que podamos ser instrumentos de bendición en sus manos. Jesús lo hizo y al hacerlo nos llama a que nosotros también tengamos ese objetivo con nuestra consagración. Y yo comparto esto con ustedes deseando en el nombre de Jesús que sigamos dedicándonos a ser hombres y mujeres de oración, pero que lo hagamos con el propósito correcto. No para diferenciarnos. No para ser inalcanzable y que ay no, hablar con tal fulano, no. Hermano, la gente que Dios quiere bendecir no nos puede ensuciar. La gente que Dios quiere bendecir no nos puede contaminar y Él quiere bendecir a la gente a través de uno. Y Él quiere que uno se consagre y sea gente de oración para que seamos los que llevemos su bendición al mundo. Para eso Jesús se consagró y yo le deseo en el nombre de Jesús que usted también siga esforzándose por ser un hombre o una mujer consagrado o consagrada, pero para ese propósito. Para lo mismo que Cristo lo hizo, para ser de bendición al mundo. Yo le invito a que hagamos una última oración pidiéndole eso al Señor. Así que si usted puede ir donde está, póngase de pie, por favor. Cerremos todos los ojos y hagamos esta oración pidiéndole al Señor que nos motive y nos ayude a consagrarnos a Él. Y que eso sea para que, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, nosotros cumplamos el propósito con el que fuimos creados. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo
para buenas obras, para hacer el bien. Y para eso es que Dios nos quiere consagrados. No uno más que otro. Consagrados para Él y para que podamos ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de bien. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos porque en la experiencia de Jesús en esta tierra tenemos un ejemplo enorme del propósito para el cual tú nos das la oportunidad de orar y consagrarnos a ti. Padre, gracias por la oración. Gracias porque a través de ella nos da la oportunidad de tener contigo una comunión que jamás mereceríamos. Gracias, Señor, porque la oración es un medio a través del cual tú nos acercas a ti y nos ayudas a crecer espiritualmente. Y, Señor, yo te pido que seamos hombres y mujeres de oración, pero para el propósito correcto, Señor. Que no seamos gente consagrada para creernos mejores. Que no seamos gente consagrada para alejarnos, para diferenciarnos de la gente. Sino que seamos hombres y mujeres de oración para ser hombres y mujeres de bien. Que nos consagremos a ti para poder ser los canales que tú quieres usar para hacer llegar tu bendición a la gente que nos rodea. Que así como Jesús hizo tantas obras de bien al consagrarse a ti, nosotros también, al buscarte en oración fervientemente, al consagrarnos a ti, podamos, hasta sin darnos cuenta, ser esos instrumentos valiosos en tus manos. Que nuestras buenas palabras, que nuestros actos de bondad, guiados por el Espíritu Santo, sean el milagro que alguien necesita. Que de esa manera nuestras vidas cumplan con el objetivo para el que existen. Que recordemos siempre que fuimos creados en Cristo para obras de bien. Que de eso se trata en nuestras vidas, Señor. Y que entendamos que esa es la fidelidad que tú esperas de nosotros, para que muy pronto podamos ser esos que tú les digas que te vieron desnudo y te vistieron, que te vieron con hambre y te dieron de comer, que te vieron sediento y te dieron de beber. Y aún sin saberlo, tú nos reconozcas como tus fieles, porque lo hicimos a uno de nuestros hermanos y también de esa manera lo hicimos a ti, Señor. Que así sea en todas nuestras vidas, Señor. Si no ha sido así, Padre, te suplico tu misericordia y tu perdón. Y que sigamos, si ha sido así, que continuemos siendo así, y que por tu gracia, Señor, si no lo hemos sido, le demos ese sentido a nuestra vida y a nuestra consagración. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos al terminar este servicio y al regresar a nuestros hogares pedimos tu compañía y tu protección. Y todo esto lo pedimos sin merecerlo, pero lo hacemos pidiendo también tu perdón en el nombre de Jesús. Amén.